esta charla titulada Violencia contra la Mujer, ¿no? Un tema trascendental en estos tiempos, sobre todo en la pandemia. Bien, en la siguiente diapositiva como he mencionado, la violencia contra la mujer es un problema de salud pública en nuestro país, el cual ha sido subestimado hasta la actualidad. Más de la mitad de las mujeres en el Perú han sido víctimas de algún tipo de violencia, pues como bien sabemos, la violencia ha estado presente en la mayoría de los momentos de nuestras vidas, manifestándose en diversos aspectos, tanto como en lo privado, en este caso en el hogar, en la familia, como también a nivel público, como en el trabajo o en la calle, ¿no? Pero ¿esto a qué se debe? A que nuestro país todavía tiene la idea o persiste de la idea de que la violencia contra la mujer es el único método que tiene el hombre para someter o tener bajo control a la mujer. Eh, como bien sabemos, es un problema que causa bastante problemas graves porque se instala de manera silenciosa en numerosas familias y luego deja sus terribles secuelas, que en este caso viene a ser la muerte. Eh, en la siguiente diapositiva he colocado sobre la ley número 30364. Esta ley es bastante importante ya que logra prevenir, sancionar y erradicar lo que es la violencia contra la mujer y lo que es los integrantes del grupo familiar. Aquí tenemos diversos enfoques, ¿no? Está lo que es el enfoque de género, que reconoce la existencia de circunstancias asimétricas entre la relación del hombre y la mujer, que están construidos básicamente en las diferencias de género. Luego tenemos lo que es el enfoque de integralidad. En este caso se reconoce que en la violencia contra las mujeres existen miles de causas y factores que están presentes en distintos ámbitos, ya sea a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. También tenemos lo que es el enfoque de interculturalidad, lo cual este enfoque no permite aceptar prácticas, en este caso culturales, que sean discriminatorias, que quiera que uno involucre lo que viene a ser la violencia, ¿no? Contra la mujer y obstaculicen por consiguiente el goce de la igualdad de derecho entre personas de géneros distintos. Luego tenemos lo que es el enfoque de derechos humanos, el cual reconoce que su objetivo principal de toda intervención viene a ser el marco de esta ley, ¿no? Que ya he mencionado, que es la realización de los derechos humanos, pero identificando cuáles son los titulares de derecho y aquellos los que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades. También en este caso he puesto el enfoque de interseccionalidad, el cual reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia contra la mujer se ve influida en diferentes factores o en diferentes identidades como su etnia, su color, su religión, su opinión política o otros aspectos, ¿no? También su origen nacional o social, su patrimonio, su estado civil. Y por último tenemos lo que es el enfoque generacional, que en este caso reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida, como en este caso la niñez, la juventud, la ancianidad, y sus vinculaciones para que se pueda mejorar las condiciones de vida o en este caso mejorar el desarrollo común. En la siguiente diapositiva he colocado acerca sobre la violencia hacia las mujeres en el Perú. Como nosotros hemos escuchado, sabemos, la mujer en los últimos años, el Estado viene realizando esfuerzos para lograr que la violencia contra las mujeres sea registrada. Sin embargo, aún es difícil contar con estadísticas que reflejen las dimensiones reales de este problema. ¿Esto qué conlleva? A que la ausencia de denuncias de actos de violencia contra la mujer obedece a diferentes razones, ya sea por vergüenza que tiene, estigma o tal vez un temor a la venganza o también por simple desconocimiento, ¿no? Como ahí he colocado, a nivel mundial y nacional existen leyes
que protegen a la mujer y cautelan que sus derechos no sean transgredidos. Sin embargo, esto solamente queda en simples papeles, ya que constantemente las mujeres, como vemos, a diario son víctimas de abusos tanto físicos como también psicológicos, como también sexuales. Las mujeres que mayormente sufren de este abuso son personas que tienen baja autoestima y se sienten aniquilados, ¿no? Se sienten superiores y mutilados prácticamente de sus derechos y por consiguiente pierden todo interés por la vida. En la siguiente diapositiva he colocado los factores que han confluido para silenciar la violencia contra la mujer en el hogar. En este caso, tenemos tres aspectos importantes, los cuales son la necesidad de resguardar la privacidad de la familia, por eso se silencia a la mujer, también por las diferencias culturales sobre la concepción de la vida, o también por, en este caso, el más común que vienen a ser los temores o simplemente el dolor de hablar. Debido a este tipo de factores mencionados, es que las mujeres no denuncian su caso y se convierten en una víctima permanente, puesto que constantemente son agredidas, vulnerando sus derechos y para dar paso a la muerte. En la siguiente diapositiva he colocado sobre los tipos de delitos de la mujer. Como ya saben algunos, son, en este caso he considerado 4 tipos de violencia, que son los más importantes, en este caso la violencia física, cuáles son los golpes en diferentes partes del cuerpo, los puñetes, los rasguños, los empujones, las jaladas de cabellos, las bofeteadas, entre otros aspectos. La psicológica, que es como se le llama la más silenciosa, es la agresión a través de palabras, las calumnias, los gritos, las injurias, los desprecios, las burlas, las humillaciones, las amenazas, todo este tipo de acciones para menoscabar el autoestima de, en este caso, la mujer. También en la parte sexual, ¿no? Que está lo que es la violación o también los actos contra el pudor y también los actos que no implican la penetración o contacto físico, sino con el simple roce. Y en este caso tenemos también lo que es el patrimonio que viene a ser la pérdida, la sustracción. En la siguiente diapositiva he colocado algo bastante importante, cual pueden ver que es la escala de la violencia, ¿no? La violencia se establece de forma progresiva y se va agravando conforme pasa el tiempo. En este caso he colocado del menor al mayor, comenzando por las agresiones psicológicas, que son las más silenciosas, pero no por ello es las más, menos importantes, ¿no? Las agresiones verbales, luego las agresiones físicas, para dar con punto clave o importante lo que son la muerte violenta, ¿no? Esta escala de violencia que se presenta por lo general se inicia con los maltratos psicológicos, con los actos de indiferencia. Luego vienen las agresiones verbales, los insultos, las ofensas. Después son las agresiones físicas, los cuales ya hay un golpe, ya hay rasguños, ya hay aventadas. Luego, finalmente, todo esto desencadena la muerte. Pero, ¿cómo se desencadena? Cuando no se pone un alto a todos estos peldaños anteriores que ya he mencionado. Las mujeres tenemos que entender que nadie tiene derecho a maltratarnos ni a humillarnos. En la siguiente diapositiva he colocado cuáles son las consecuencias de la violencia, que son amplias, son diversas y que influyen en todo aspecto de la vida, como la salud, también en lo de los hijos y se extienden también en la sociedad. En este caso he colocado que genera depresión, traumas en la persona agredida y en las de su entorno, las frustraciones, los
que no tienen motivación por vivir, los temores, el rechazo los integrantes. A ver, ya ver, bueno, voy a seguir desde donde me quedé. Fue el internet, disculpen. Ya, bien. A ver, ¿sí me escuchan ahora? Bien. Entonces seguimos hablando sobre las consecuencias de las consecuencias de la violencia contra las mujeres en todos los aspectos de la vida, ya sea en la salud, también en la relación entre los hijos y se extienden además también, como he mencionado, en la sociedad. La violencia en cualquiera de sus tipos genera depresión, genera traumas en la persona agredida y en las de su entorno, genera frustraciones, genera desalientos, genera desmotivación por vivir, los temores, el rechazo hacia las personas y sobre todo lo muy común que es la ansiedad, el estrés y la depresión que puede llevar a dañarse a sí mismo y también autolesionarse o generarse la muerte. En la siguiente diapositiva he colocado algo bastante importante que debemos de conocer nosotros que somos mujeres la mayoría, cómo reportar casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Bueno, si eres mujer o formas parte de un grupo familiar y te encuentras en una situación violenta, puedes solicitar apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en este caso el MIN. Pero esto es de acuerdo a lo dispuesto en la ley que ya había mencionado, número 30364. A través de este programa, eh, también se le denomina Aurora, se diseñan y se ejecutan acciones y políticas de atención, de prevención y también de apoyo hacia la mujer violentada. ¿Cuáles son los servicios que te ofrecen? Pues está los centros de emergencia de mujer. En este caso, hay que rescatar que estos servicios son públicos, especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria para víctimas, en este caso de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Luego tenemos lo que es la línea 100, que es también un servicio telefónico de manera gratuita, donde nos brindan información, orientación, nos aconsejan y nos dan ese soporte emocional que necesitan, en este caso las mujeres que sufren este tipo de violencia. Te permite también responder interrogantes, aclarar tus dudas y motivar acciones para solucionar, en este caso, el problema. También tenemos lo que es el chat 100, que es el servicio personalizado, pero en este caso por internet y en tiempo real. Con profesionales especializados netamente en lo que es para darte una información y una orientación psicológica de manera real con las personas, para identificar situaciones de riesgo, de violencia en las relaciones también de enamoramiento o de noviazgo. También se atiende a las personas afectadas por violencia familiar y también sexual. Hay que mencionar que este chat es confidencial. También tenemos lo que es el servicio de atención urgente SAU. Este servicio gratuito y especializado de atención a las víctimas de casos de violencia familiar y sexual, que procura la protección e integridad física, emocional y sexual, en este caso de la persona afectada. Y por último,
tenemos algo bastante importante que viene a ser el lugar de refugio temporal, ¿no? Que son espacios de manera seguras, temporales, que nos brindan o protección, nos dan un albergue, nos dan alimentación y en este caso una atención integral a mujeres víctimas de género, especialmente aquellas que sufren bastante riesgo en el caso del feminicidio o peligre su integridad, salud física o mental. También tenemos, en este caso, en la siguiente diapositiva, en el caso de no recurrir al centro de emergencia mujer, nosotros podemos presentar una denuncia presencial o virtual en la dependencia policial más cercana o en la Fiscalía de Violencia contra la Mujer. De no haber, podemos hacerlo también en cualquier fiscalía penal o ante el juzgado de familia. Recuerda contar todos los detalles del caso e identificar al agresor. Si la agresión en este caso es física o sexual, debemos de acudir inmediatamente a un hospital, a un centro de salud más cercano, donde se podrán determinar los daños que ha sufrido la víctima. También solicitar una medida de protección, la cual será concedida inmediatamente por el juzgado de familia. En caso puedas hacerlo, abandona el domicilio donde se produjo la agresión. Si tienes miedo de regresar para recoger tus cosas, pues se solicita la compañía de la policía. Tras la denuncia, se dictarán medidas de protección en este caso para la víctima, como ya se ha mencionado, el retiro del agresor, en este caso del domicilio, si es que vive contigo. También el impedimento de acercamiento del agresor hacia la víctima, también la prohibición de comunicación, en este caso del agresor, la prohibición del derecho de tenencia y también el porte de armas para el agresor. Pero también es importante mencionar que existen dos tipos de sanciones para quienes ejercen este tipo de violencia, las cuales son la sanción tutelar y la sanción penal. En la sanción tutelar son las medidas de protección que en este caso otorga el juez de familia, como, por ejemplo, el retiro en este caso del agresor del domicilio y la prohibición de que el agresor se pueda acercar, en este caso, a la víctima. Y la sanción penal que se refiere a la imposición de la pena privativa de libertad, que sería, en este caso, de 1 a 3 años. Y como conclusiones se puede mencionar también de que en este caso, perdón que se me está moviendo eso, como, ya, a ver si me volvió eso, ya. Como conclusiones, tenemos que la violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática. También se ha considerado necesario proponer medidas o alternativas de prevención, como la ley que ya hemos mencionado, ¿no? Orientadas al apoyo y asesoramiento asequible de la víctima de violencia, en este caso la línea 100, los chats gratuitos, como ya he dado a mención. Es importante recordarle a la víctima que la culpa no es tuya, ni de la ropa que llevas, ni de tu edad, ni del lugar donde estabas en el momento del ataque, sino que el agresor viene a ser el culpable. Y una frase bastante bonita para que las mujeres en este caso lo tengan bastante en mente, es de que la mujer sale de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para estar protegida y lado del corazón para ser amada. Esto sería todo por esta charla. Muchas gracias para los que se hayan conectado. No sé si tendrán alguna pregunta, si están todos de acuerdo. A ver, me lo dejan saber. Todo claro entonces, ¿verdad? Sí, doctora, todo claro. Todo claro, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Esperen antes de que se vayan para Gracias tomar por la captura de exposición, de igual forma. Esperen, no se vayan para tomar una captura de pantalla.
Tengo que activar mi cámara, doctora. Y por favor. Uy, voy a maquillarme un momento. Esperen un ratito, ahorita salgo del baño. Ya tomé la captura de pantalla. Muchas gracias por entrar a la charla y nos vemos a la próxima. Gracias.